¿Qué tal? Este video tutorial está dirigido para los estudiantes del Colegio Concordia Universal. Recordemos que debemos seguir las indicaciones dadas por el Estado peruano para poder afrontar la difícil situación que pasa en nuestro país. Juntos lo lograremos. Empecemos. El tema que vamos a estudiar corresponde al capítulo de teoría de conjuntos. Este capítulo es muy extenso, por lo que lo hemos dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a ver definiciones, conceptos, relaciones entre conjuntos, etc. Veamos. Primero entendamos lo que es un conjunto, o tengamos una idea previa. Se entiende por conjunto a la agrupación de elementos que comparten una característica en común. Veamos los ejemplos. El conjunto A. A ver, vamos practicando nuestro lenguaje matemático. Dice x tal que x es una vocal. Quiere decir que la característica principal de los elementos del conjunto A es que sean vocales. Aquí no vas a encontrar la letra P, la letra T o la letra Z. Solamente vocales. Es su característica común o principal. En el conjunto B notamos por el nombre de los elementos que su característica principal va a ser que son frutas. Así se entiende o se tiene una idea de lo que es un conjunto. Por lo general las letras mayúsculas nos van a representar el conjunto en sí y las letras minúsculas los elementos que forman parte de los conjuntos. Vamos a determinar los conjuntos de dos formas, por comprensión y por extensión. Por comprensión es cuando encontramos la característica principal de este conjunto y la ubicamos dentro del mismo. Por ejemplo, los elementos del conjunto A poseen estas características, que son enteros positivos y que x es mayor o igual que 3 pero menor que 7. Esas son las características principales que poseen los elementos del conjunto A. ¿Te das cuenta que aquí yo no conozco a detalle cuáles son los elementos que forman el conjunto A? Simplemente conozco sus principales características, nada más. En cambio, cuando determinamos un conjunto por extensión, aquí sí damos a detalle los elementos que forman dicho conjunto. Mira, del problema anterior, si te dice que son números enteros que están entre el 3 y el 7, pues serán los valores 3, 4, 5 y 6. Recuerda que ponemos el 3 porque aquí está mayor o igual. Pero me dicen que deben de tener esta forma, x más 1. Es decir, los valores de x que he encontrado les debo sumar la unidad. Y esos serían los elementos del conjunto A. ¿Te das cuenta? A diferencia del otro caso o de la otra forma de expresar, aquí notamos características. Aquí ya vemos a detalle qué elementos forman o conforman el conjunto A. La relación de pertenencia. Bueno, en su mismo nombre podemos ya deducir de lo que se trata, ¿no? Es cuando un elemento está dentro del conjunto. Veamos el ejemplo. El conjunto A, que son las vocales, ¿no? A, E, I, O, U. ¿Qué sucede cuando analizamos algunos de sus elementos? Decimos que pertenecen al conjunto M. Relaciones entre conjuntos. Vamos a ver lo que es la inclusión. La inclusión tiene como definición matemática la siguiente, ¿no? Se dice que A está incluido en B cuando todos los elementos de A están dentro de B. No te vayas a confundir con la definición de intersección, eso lo vamos a ver más adelante. Muy diferente. Aprovecho aquí también para explicarte un breve concepto que son los subconjuntos. Recuerda que los elementos que corresponden a un conjunto pueden ser diversos. Aquí, por ejemplo, lo expresamos como letras, pero esta letrita está entre llaves. Que esto no te confunda.
todo esto es un elemento. El truquito, por así decirlo, para determinar los subconjuntos de un conjunto es el siguiente. Primero debes tú de determinar los elementos que corresponden a ese conjunto. En este caso solamente tengo dos elementos, M y N entre llaves. Pero aquí te das cuenta que yo he puesto un símbolo más. Este símbolo significa el vacío. Más adelante te voy a explicar a detalle sobre este elemento. Pero te voy adelantando, el elemento vacío pertenece a todos los conjuntos que puedas tú determinar. Veamos entonces los subconjuntos. Como ya tengo determinados los elementos, vamos a calcular o establecer los subconjuntos de A. Para esto vamos a hacer una serie de combinaciones. Primero, simplemente ponemos los elementos. M entre llaves, N entre llaves, pero tú dirás, profesor, esto ya está entre llaves. Recuerda, el elemento es así. Entonces, el elemento tal como está lo debo de copiar, pero entre llaves. Así es. Y va a tener esta forma. Que no te confunda esta expresión, por favor. Y el conjunto vacío, ¿no? Ahora empezamos a combinar los elementos. Bueno, en este caso, M con el vacío viene a ser el mismo M, así que no habría sentido. Simplemente vamos a combinar a ellos dos. Y estos serían los subconjuntos de A. Entiendo que esta parte es un poco engorrosa, hasta parece un trabalenguas. No te preocupes si no la entendiste en esta parte. Más adelante vamos a seguir practicando. Hay una confusión que siempre se da entre la pertenencia y la inclusión. Vamos a detallar esto. La pertenencia recuerda que habla de elementos. La inclusión habla de una relación entre conjuntos o subconjuntos y conjuntos. Ahora, ¿cómo notamos la diferencia? Veamos el siguiente ejemplo. Yo te había mencionado un truquito. ¿Cuál era? Determinar los elementos del conjunto analizado. ¿Cuáles serían mis elementos? 1, 2 y 3 entre llaves. Ahí está. Esos son mis elementos. Empecemos a practicar. Si yo solamente veo los elementos sueltos o estos valores sueltos, de inmediato diré que son elementos de A. Y si son elementos, ¿qué le corresponde? La pertenencia. ¿Te das cuenta en esta primera columna que tengo los elementos sueltos? 1, 2 y raíz de 3, ¿no? Tal como están, igualitos. Es decir, son elementos. Y si son elementos, les corresponde la pertenencia. En la siguiente columna, si te das cuenta, yo estoy seguro que sí, este 1 ya está entre llaves, el 2 está entre llaves, y este 3 llaves también está entre llaves. Es decir, ya no son elementos. Al ponerlos entre llaves, pasan a ser conjuntos. Bueno, siendo específicos, un subconjunto de A. Y si es un subconjunto, ¿qué le corresponde? La inclusión. Te había mencionado anteriormente que la combinación de elementos también me da un subconjunto. En este caso yo noto que aquí tengo el elemento 1 y el elemento 2. ¿Ven? Son elementos. Y los he puesto entre llaves. Al ponerlos entre llaves, es un subconjunto. Por lo tanto, inclusión. Aquí estoy combinando el 1 y el llaves 3. O el 3 entre llaves. También es un subconjunto. Le corresponde la inclusión. ¿Y qué sucede cuando agrupo los tres elementos? En realidad estoy agrupando el conjunto A. Y si es un conjunto, es inclusión. Bien, espero que ya tengas la idea un poquito más clara. Si no, no te preocupes,
Seguimos practicando. Cuando hablamos de conjuntos iguales, la definición es sencilla. Dos conjuntos van a ser iguales cuando sus elementos sean los mismos. En este caso, el conjunto A y el conjunto B te dice que son iguales, por lo tanto deben tener los mismos elementos. Este 13 debe estar aquí. Obviamente el 13 no lo vas a igualar al 17. El 13 tiene que ser igual a el x menos 5. Y el 17 debe ser el y más 3. Resolvemos las ecuaciones y damos la respuesta final, que es la suma de x y y. Sencillo. Conjuntos disjuntos, cuando no comparten ningún elemento en común. Ejemplo, P es un conjunto que agrupa los países de Sudamérica y Q es un conjunto que agrupa los países europeos. Por ningún motivo van a compartir un país, no hay elementos en común, por lo tanto son conjuntos disjuntos. Vamos a ver algunos conjuntos notables. El conjunto universal es aquel conjunto que agrupa de forma general la mayor cantidad de elementos. El conjunto de las frutas, el conjunto de países, ¿no? El conjunto vacío, mira que aparece el simbolito que te había mencionado anteriormente. Es aquel conjunto que carece de elementos, no tiene ningún elemento. Profe, es decir, ¿es un conjunto cuyo elemento es el 0? No, si tú pones el 0 ahí, significa que tiene un elemento, que es el número 0. El conjunto vacío hace referencia a que no posee ningún elemento. Se denota de estas dos formas. Y lo que te había mencionado anteriormente, el elemento vacío está incluido en todo conjunto A. Esta A volteada significa para todo, ¿no? Para todo conjunto de A. Un ejemplo, A es el conjunto de los actuales incas del Perú. Como sabemos, los incas ya no existen, por lo tanto este conjunto es vacío. El conjunto unitario, o también llamado singletón, es aquel conjunto que solo posee un elemento. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos la unidad, conjunto unitario. Aquí tenemos un conjunto cuyo elemento es el vacío, también es unitario. Y aquí un caso particular. Tenemos el 13 que se repite 3 veces. Profesor, no es unitario. Usted me dijo que unitario es cuando solamente hay un elemento. Pues te diré que si un elemento se repite varias veces, se le considera como si fuera se le considera una sola vez. Es decir, esto es como si en realidad fuera, como si solamente hubiera un 13. Veamos el siguiente ejemplo. Te dice que este conjunto es unitario. Si es unitario, yo noto aquí que hay dos expresiones. Y eso no puede ser en un conjunto unitario. Entonces, lo que debe ocurrir aquí es que estas dos expresiones son iguales. Es decir, estamos en esta situación. En la situación del conjunto C. Lo que nos queda simplemente es igualar las expresiones. Al resolver la ecuación, la respuesta es 5. El conjunto potencia. El conjunto potencia es un conjunto muy particular, ya que va a utilizar sus elementos del conjunto potencia van a ser los subconjuntos de un conjunto determinado. Sí, ya sé, parece un trabalengua, es muy confuso, pero en realidad no lo es. Es simplemente el concepto. ¿Cómo determinamos los elementos del conjunto potencia? Con esta pequeña formulita. Base 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto A. Ahí está la descripción o leyenda, ¿no? Este n de ahora en adelante para ti va a ser número de elementos. Si es el n y entre paréntesis solamente aparece la letra mayúscula que recuerda representa un conjunto,
se le conoce como cardinal o número de elementos del conjunto A. Veamos un ejemplito, a ver, para entender un poco la teoría. Este es mi conjunto, cuyos elementos son 1, 2 y 3. Recuerda que los subconjuntos los determinamos como potencias de 2. A ver, ¿cuál es el cardinal de A? Ya vamos a hablar con propiedad. El cardinal de A es 3, porque posee 3 elementos. 1, 2, 3. Pero yo quiero hallar la cantidad de subconjuntos, o la cantidad de elementos del conjunto potencia. Escribimos 2 elevado a la cantidad de elementos, en este caso 3. La respuesta sería 8. El conjunto A tiene 8 subconjuntos. ¿Cuáles son? A ver. Recuerda que te dije que son, primero, solitos, el 1, el 2 y el 3. Luego combinamos de 2 en 2. El 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Ahí está. Ya hemos combinado de 1, hemos combinado de 2, que sigue combinación de 3, que sería todos. Y al final no te olvides de poner el vacío. ¿Listo? Ellos son los subconjuntos de A. Si a todos los subconjuntos de A yo los agrupo en un conjunto, se le llama conjunto potencia. La definición de conjunto propio es muy sencilla, ya que como sabemos lo que es un conjunto potencia, simplemente va a ser cuando... Aquí está. Estos son los subconjuntos propios. ¿Te das cuenta que falta una combinación? Aquí están de 1, combinaciones de 2, y la combinación de 3. Exacto. Un subconjunto propio va a estar determinado con esta formulita. Es decir, está formado por todos los subconjuntos de A menos el mismo conjunto de A. Por eso la combinación de 3 no está. Vamos a ver algunos ejercicios. Me pide hallar el cardinal de A, es decir, la cantidad de elementos que posee el conjunto A. Esta expresión o el conjunto A está determinado por comprensión. Veamos. Te dice en primer lugar que X es entero, los zetas, y que X es mayor que menos 2, mayor o igual que menos 2, pero menor que 5. Entonces, estos son los valores de X. Pero no me pide eso como respuesta, me pide que dé como respuesta X al cubo menos X. Entonces debo de operar. Primero coloco los valores de X, que ya los he obtenido por análisis. Los valores de X al cubo, aquí está, ¿no? Simplemente reemplazado. En vez de X pongo el valor de menos 2 y mi respuesta sería menos 8. Así hago con todos los casos. Y ya tengo los valores de X al cubo. Pero no me pide eso, me pide que reste estas dos cantidades. Bueno, si las resto, voy a obtener estos valores. Y estos serían los elementos de A. Pero recuerda, te había puesto en una nota. A ver, ¿qué sucede si lo contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Será 7 la respuesta? Recuerda, yo te había puesto en una nota. Este 0 se repite 3 veces. Pero no se va a considerar como elementos diferentes. Se van a considerar como uno solo. Así es, si los elementos se repiten, se consideran una sola vez. Por lo tanto, ¿cuántos elementos va a tener A? 5. Sería el menos 6, el 0, el 6, el 24 y el 60. 5 elementos. Ejemplo número 2. Me dice que estos dos conjuntos son iguales. Sencillo. Deben poseer los mismos elementos entonces.
Este 8 no puede ser igual a 2. El 8 debe ser igual a m al cuadrado menos 1. Igual acá, ¿no? 18 menos p cuadrado debería ser igual a 2. Desarrollando las ecuaciones, m es igual a 3 y p igual a 4. Me pide la suma. Respuesta 7. Ejercicio 3. Ajá, me pide determinar verdadero o falso. Recuerda el truco que te enseñé para estas situaciones. Primero determinar, bueno, tenemos el conjunto, determinar los elementos de P. Primer elemento, el 2. Segundo elemento, el 5. Tercer elemento es todo esto. 3,7 entre llaves. Profe, pero eso ya no parece un elemento. Sí, medio confuso. Te van a querer confundir con esto, pero tú no debes de caer en ese error. Después del punto y coma, lo que sigue es un elemento. Empecemos a decir si es verdadero o falso. Bueno, si es pertenencia, habla de elemento. A ver, el 2 está solito, el 2 está solito, es un elemento, sí, por lo tanto pertenece. Verdadero. ¿Qué sucede cuando este elemento lo pongo entre llaves? Es un subconjunto, por lo tanto es una inclusión. Verdadero. 3,7 entre llaves está tal y como está aquí, y eso es un elemento, por lo tanto es pertenencia. Verdadero. 5 no pertenece a P. Un momento, yo veo que 5 es un elemento de P, por lo tanto le corresponde la pertenencia, pero aquí me dice que no. Falso. Al elemento 5 lo estoy poniendo entre llaves. Si a un elemento lo coloco entre llaves, estamos hablando de un subconjunto. Verdadero. Al elemento 3,7 llaves lo estoy volviendo a poner entre llaves. Eso es un subconjunto, y si es subconjunto le corresponde la inclusión. Verdadero. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Si utilizas este pequeño truquito de reconocer los elementos, lo demás, por definición, te va a ser muy sencillo resolver. Ejercicio 4. Me dice, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A sabiendo que tiene 480 subconjuntos más que el conjunto B, el cual posee 5 elementos? Ajá, interesante. Primero vamos a, por definición, sabemos que los subconjuntos se determinan con esta formulita, ¿no? Potencias de 2. El dato es que la cantidad de elementos de B es 5. O sea, el cardinal de B es 5. Ahí está el dato. Podríamos reemplazar, ¿no? Para determinar los subconjuntos de B. Así es. 32 subconjuntos posee B. Sigamos. Acá hay un dato muy importante que me dice que A posee 480 subconjuntos más que B. Cuando encontremos un dato de este tipo, estamos hablando de una diferencia. Colocamos la expresión y reemplazamos ya con el valor que tenemos, ¿no? Porque los subconjuntos de B ya lo hallamos. Vale 32. Vamos a resolver esa ecuación. Si está restando, pasa sumando. Esa suma me da 512. Pero yo sé que 512 es una potencia de 2. Es 2 a la 9. Correcto. Si las bases son iguales, los exponentes también lo deben de ser, por esta igualdad. Entonces el cardinal de A debe ser 9. Y esa es mi respuesta. Gracias por su atención.